Hola, os doy la bienvenida a este análisis, un espacio diseñado para ir directo al grano y desentrañar conceptos complejos de forma súper clara. Hoy vamos a hacer un viaje, a decir verdad, bastante alucinante. Vamos a ver cómo narices hemos pasado de organizar simples cajas de cartón en naves industriales gigantescas a gestionar datos invisibles en redes de la nube controladas por inteligencia artificial. Es un salto brutal. No hablamos solo de un cambio técnico, sino de algo que literalmente está redefiniendo cómo funcionan las empresas hoy en día, cómo se mueve el dinero en el mundo y sobre todo cómo blindamos la información, que ya sabéis que es el activo más valioso que tenemos ahora mismo. ¡Arrancamos! Para que nos ubiquemos, hoy vamos a tocar 4 puntos clave. Primero, la logística física. Segundo, el almacenamiento digital personal. Pasaremos después a las redes empresariales. Y por último, echaremos un vistazo a las tendencias de datos para 2026. Así que vamos a ello. Pero antes de meternos en harina, os lanzo una pregunta un poco curiosa. ¿Qué demonios puede entrar en común un almacén gigante de alimentos congelados con una red en la nube de última generación? A ver, ya sé que operan en mundos totalmente distintos, uno físico y otro virtual, pero la clave aquí está en la lógica, en cómo se organizan. Ambos necesitan sistemas milimétricos para clasificar cosas, encontrar rápido lo que buscas, garantizar que no haya brechas de seguridad y evitar que el contenido se estropee o se quede obsoleto. Pifiarla en cualquiera de estos dos sitios puede ser catastrófico para una empresa, de verdad. Así que vamos a mantener esta metáfora del almacén en la cabeza porque nos va a venir genial para entender todo esto. Punto número 1. Logística física. Los cimientos del almacenamiento. Para entender todo el lío digital de hoy en día, primero hay que tener claras las bases físicas de las que venimos. En el mundo real, los propios objetos son los que mandan. El peso, la forma, de qué están hechos, todo eso dicta cómo se guardan. Vamos, que no puedes coger cualquier cosa y tirarla en un palé estándar. Pensad, por ejemplo, en los productos perecederos, como alimentos frescos o medicamentos críticos. Necesitan cámaras frigoríficas automáticas y un control de temperatura que no falle nunca. Si hay un error ahí, se pierde todo. Luego están las mercancías peligrosas. Aquí la cosa se pone seria y requieren protocolos de aislamiento bestiales. La ONU las tiene clasificadas en 9 categorías, desde explosivos hasta material radioactivo. Como os imaginaréis, mezclar algunas de estas cosas en la misma estantería puede acabar en un desastre literal, así que separarlas es absolutamente obligatorio. Y por último tenemos las cosas con formas raras, vigas de acero larguísimas, tuberías o incluso coches. Obviamente, eso no entra en una estantería normal y corriente. Te obliga a usar estructuras especiales, como las llamadas estanterías cantilever. En resumen, es el propio objeto el que te exige el tipo de entorno en el que tiene que vivir. Y claro, todo esto nos lleva a una regla de oro en la organización, el FIFO. Por sus siglas en inglés, básicamente significa lo primero que entra es lo primero que sale. Si estás en un almacén físico y tienes cosas que caducan, usar una lógica tan estricta como el FIFO te salva la vida. Evita que la mercancía se eche a perder y asegura que llegue perfecta al cliente. Pues bien, aunque no lo parezca, este nivel de control tan básico es el abuelo directo de cómo gestionamos los paquetes de datos hoy en día. Tendemos a pensar que la información en Internet es eterna, pero no, los datos también caducan o se estropean. Imaginad perfiles de clientes que ya no sirven, precios antiguos o peor aún, datos de la bolsa de hace 5 segundos. Si las bases de datos no mantienen un orden cronológico súper estricto y una frescura impecable, las empresas acaban tomando decisiones importantísimas basadas en información que, básicamente, ya no vale para nada. Pasamos al punto 2. Almacenamiento digital personal. La transición al mundo digital. Dejamos atrás las enormes estanterías industriales y damos el salto a la era de los ordenadores, donde la información pasa a ser el nuevo inventario. Y aquí nos topamos con el primer gran debate tecnológico: HDD frente a SSD. A ver, durante un montón de años el disco duro tradicional, el HDD, ha sido el rey absoluto. Funciona con unos discos magnéticos que giran a toda pastilla, mientras un bracito mecánico los lee. Es una tecnología súper barata que te da una capacidad enorme. Pero claro, luego llegó su evolución, el SSD, o unidad de estado sólido. Al quitar todas esas piezas móviles y usar memoria flash, los SSD se cargan de un plumazo el riesgo de que algo mecánico se rompa. Es el típico dilema logístico. ¿Prefieres un espacio gigantesco y barato o quieres un acceso a la velocidad de la luz y pagar un poco más? A nivel de usuario, la diferencia es una locura. Si enciendes un ordenador con HDD, oyes ese zumbidito y los clics del brazo buscando los datos y te puedes ir a hacer un café, porque tardan minutos. Con un SSD, ese mismo proceso es súper silencioso y arranca en cuestión de segundos, dándote una fluidez brutal. El pilar fundamental de todo este almacenamiento digital inicial es lo que llamamos DAS, o almacenamiento conectado directamente. Hablando en plata, es un disco duro enchufado a un solo ordenador, a nivel local. Es como tener un archivo con llave en tu propio despacho. Es una conexión segurísima y súper directa. Pero claro, está totalmente aislada del resto del edificio.
Si alguien más en la oficina necesita esos documentos, o se sienta físicamente en tu silla frente a esa máquina, o no hay manera. Antes de que las redes lo inundaran todo, el DAS era sin duda la única forma de guardar información. Y evidentemente, poder llevarte esa información contigo es vital. Por eso, los discos externos han sido siempre nuestra salvación, para ampliar el espacio del ordenador de forma súper rápida, sin tener que andar abriendo la torre ni usar destornilladores. Y además nos han permitido llevar gigas y gigas de datos de un lado a otro con una facilidad pasmosa. Pensad que antes de que tuviéramos conexiones a Internet súper rápidas, estos discos duros portátiles eran como las carretillas elevadoras del mundo digital. Literalmente movían el inventario de un DAS a otro a mano. Lo que nos lleva al punto número 3. Redes empresariales, NAS y SAN. Cuando subimos al nivel de las grandes empresas, la cantidad de información y de gente trabajando a la vez se dispara exponencialmente. Y aquí es donde entran en juego dos arquitecturas muy concretas, NAS y SAN. El NAS se conecta directamente a la red local que ya tengas en la oficina, la LAN de toda la vida. Está pensado para que un montón de empleados puedan compartir documentos, Excel o presentaciones de forma muy fácil y con un coste relativamente bajo. Pero ojo, porque luego tenemos la SAN. Esto ya juega en la Liga de Campeones. Es una red completamente independiente, dedicada solo y exclusivamente al almacenamiento. Y usa conexiones rapidísimas, normalmente de fibra óptica. Sí, es cara y muy compleja de mantener, pero para ciertas corporaciones está más que justificado. Imaginaos un banco internacional enorme que tiene que procesar millones de pagos con tarjeta por segundo en todo el mundo. Si le pones un NAS, el sistema colapsa en 0, interrumpiendo todo. Sin embargo, una arquitectura SAN te da ese acceso bestial e instantáneo a las bases de datos más pesadas, sin saturar para nada la red de Internet que usan los empleados del banco para enviarse correos. Para que estos conceptos tan técnicos queden perfectamente claros, volvamos a nuestra metáfora inicial. Podríamos decir que el NAS funciona como una inmensa biblioteca pública. Es súper accesible, cualquier empleado puede entrar por la puerta principal y coger los documentos que necesita en su día a día. La SAN, por el contrario, sería como una red secreta de túneles logísticos subterráneos de alta velocidad, solo para vehículos autorizados, construida única y exclusivamente para mover de forma masiva, constante e instantánea la mercancía más crítica e importante de la empresa. Y por último, el punto 4. Tendencias de datos para 2026. La nube etérea y la IA. Vale, hemos visto cajas de cartón, hemos visto discos que giran y hemos visto cables de fibra óptica. Pero ahora toca mirar a un futuro súper abstracto, un futuro gobernado por la inteligencia artificial. Y prestad atención a esta cifra, porque es de locos. 420.000 millones de dólares. Ese es el dineral que los expertos calculan que se va a invertir a nivel mundial en analítica de datos para el año 2026. Para que os hagáis una idea, eso es mucho más que el Producto Interior Bruto de bastantes países enteros. Hay un impulso y una urgencia innegable. Las empresas están dejando el presupuesto en esto porque el panorama ha cambiado de forma radical. Ya no ve los datos como un simple archivo histórico de cosas que pasaron. Hoy en día, procesar toda esa información en tiempo real es el motor que predice qué va a pasar y lo que garantiza la pura supervivencia en mercados que son ultra competitivos. Y la forma en que procesamos esa información está dando un giro de 180 grados. Las previsiones revelan un cambio enorme en la arquitectura de red. Fijaos, para 2025 se calcula que el 75% de los datos de las empresas ya no van a viajar cientos de kilómetros para ser analizados en inmensos servidores centrales aislados. En su lugar, se van a gestionar ahí mismo, donde se generan, en el extremo de la red. Es lo que se conoce como Edge Computing, porque seamos sinceros, el mayor enemigo de la era moderna es la latencia, ese odioso retraso en la transmisión. Imaginad un brazo robótico en una cadena de montaje que detecta una microfisura. Ese sensor no puede esperar a que los datos viajen a un centro de datos lejano y vuelvan para decidir si para la máquina. El análisis tiene que ocurrir en esa misma fracción de segundo, en el lugar de origen. La inmediatez descentralizada es la nueva norma. Y claro, para poder aguantar esta inmediatez, las infraestructuras de atrás están evolucionando rapidísimo. Los típicos almacenes de datos están dando paso a modelos Lakehouse, que básicamente combinan la enorme flexibilidad de los lagos de datos con un rendimiento superestructurado. También entran estrategias como el Data Mesh, que descentraliza quién es el dueño de la información, repartiéndola por departamentos. Luego surge algo interesantísimo, el Business Intelligence Headless, o inteligencia de negocios sin cabeza. Esto suena raro, pero significa separar por completo los datos en sí de cómo los visualizas. Así, en lugar de estar atado a un cuadro de mando específico, esos datos pueden alimentar cualquier aplicación de manera súper flexible. Además, los antiguos flujos manuales se sustituyen por el IA, donde la inteligencia artificial hace todo sola, extrae la información, la limpia, encuentra patrones ocultos y la reintegra al sistema. De hecho, los analistas dicen que para 2027 el 60% de todo ese trabajo tedioso de gestión de calidad de datos lo va a hacer automáticamente la IA. Por fin la tecnología está asumiendo el trabajo pesado. Pero ojo, porque aquí viene la paradoja.
A medida que la información se vuelve más valiosa, abstracta y etérea, las leyes legales que la rigen se vuelven mucho más estrictas y tangibles. Hay una tensión constante entre la necesidad de darle de comer datos a los algoritmos y la obligación legal de proteger al individuo. Pensad que ahora mismo hay 144 países aplicando regulaciones de privacidad que cubren a más del 80% de la población mundial. Así que el simple almacenamiento técnico ya no es suficiente. El futuro exige sistemas tremendamente adaptables. Hablamos de usar tecnologías innovadoras como los datos sintéticos, que son básicamente datos generados de forma artificial que imitan a la perfección el comportamiento de los datos reales. De esta manera, las empresas pueden entrenar a sus modelos de IA a tope, pero sin exponer en ningún momento la información confidencial de personas reales. Así que todo este tremendo viaje, desde las simples cajas de cartón hasta el procesamiento descentralizado, culmina en un reto fascinante. De cara al futuro, el verdadero rompecabezas para las empresas ya no va a ser únicamente técnico, sino estratégico. ¿Cómo van a lograr las organizaciones globales aprovechar la inmensa potencia y democratización de la inteligencia artificial, pero sin colisionar con unas leyes de privacidad en todo el planeta que son cada vez más estrictas y vigilantes? La respuesta a esa precisa pregunta será lo que defina a los líderes empresariales indiscutibles de la próxima década. Ha sido un auténtico placer guiar esta exploración hoy. Nos vemos en el próximo análisis.